En este video haremos un análisis biofísico del ciclismo, pero antes hablaremos un poco de la historia del ciclismo en Colombia. Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, uno de los más grandes escaladores del ciclismo colombiano. Su primera victoria la ganó con el clásico de RCN en el año 1982. Ganó una etapa en el Tour del Porvenir representando a Colombia. A nivel internacional se dio a conocer ganando la etapa número 17 del Tour de Francia en 1984. En 1985, ya como profesional, ganó la etapa 11 y la número 14, esta última siendo la más recordada porque llegó a la meta con la cara ensangrentada tras haberse caído momentos antes. Él, acompañado de Martín Emilio Cochise Rodríguez, Santiago Botero y Rafael Antonio Niño, dieron grandes triunfos al ciclismo colombiano, pero la historia continúa con ciclistas como Nairo Quintana y Rigoberto Urán. Vamos a hacer el análisis vectorial del pedaleo, pero en primer lugar debemos definir las 4 fases de dicho movimiento, las cuales son avance, empuje, tracción y elevación. Para hacer este análisis nos basamos en que la dirección del vector se da según el sentido en el que se contraen los músculos, es decir, de inserción a origen. De esta manera, en la fase de avance, vemos una flexión de cadera, una flexión de rodilla y una dorsiflexión. Entonces, los vectores están dibujados según la contracción del psoas ilíaco, los músculos isquiotibiales y del tibial anterior. En la fase de empuje, tenemos una extensión de cadera, una extensión de rodilla y una dorsiflexión. Y los vectores se dibujan según la contracción del glúteo mayor, del recto femoral y del tibial anterior. Como el movimiento del pedaleo es cíclico, estos movimientos se repiten en las fases de tracción y elevación. Ahora vamos a explicar el análisis de las palancas. Para poder explicar el análisis de palancas del pedaleo, debemos saber qué es una palanca y sus tipos. Una palanca es en esencia un dispositivo capaz de modificar o generar una fuerza y transmitir un desplazamiento. Este tiene un punto de apoyo, una resistencia y una fuerza. Podemos encontrar 3 tipos de palancas. El primer tipo son palancas de primer género, el cual lleva su punto de apoyo en medio de la fuerza y la resistencia. Palancas de segundo género, el cual lleva la resistencia en medio del punto de apoyo y la fuerza. Palancas de tercer género, en este caso la fuerza va en medio de la resistencia y el punto de apoyo. Ahora sí continuamos explicando el análisis de las palancas en el pedaleo. Si miramos las palancas sector por sector, siempre va a ser una palanca de tercer género, ya que su fuerza va a ir en medio de la resistencia y el punto de apoyo. Pero nosotros decidimos coger toda el área que influye en este movimiento y esto nos da una palanca de primer género, ya que la fuerza la ejerce el muslo y la pierna, el apoyo va en la planta del pie y la resistencia en el pedal. ¿Es posible formular las leyes del movimiento montando en bicicleta? Albert Einstein afirmó que la vida es como montar en bici. Para conservar el equilibrio hay que mantenerse en movimiento. Pues no podía tener más razón. En primer lugar, solo disponemos de 2 puntos de apoyo, las ruedas. A 0 km/h la bici se inclina y ahí es cuando nos damos de cara contra el mundo. Sin embargo, a un buen ritmo garantizamos un trayecto sin incidentes. La clave está en el movimiento. Montar en bici equivale a un repaso por algunos conceptos básicos tales como velocidad lineal, energía cinética y potencial gravitatorio. Para mantener el equilibrio, por ejemplo, necesitamos recurrir al momento angular o momento cinético. Este milagro de la física tiene 2 características: magnitud y dirección. Por magnitud, entendemos la fuerza generada por el movimiento giratorio de las ruedas, cuando se mueven para ganarle la batalla a la fuerza gravitacional. Avanzamos así sin caernos. A mayor velocidad, mayor es el momento angular. De ahí que sea más difícil perder el equilibrio cuando aceleramos que cuando reducimos la velocidad.
Las leyes del movimiento describen a la perfección la dinámica de la bicicleta. Recordemos la primera ley de Newton. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo, movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que actúe sobre él una acción o causa externa llamada fuerza. Por eso, en una carretera llana el ciclista avanza sin necesidad de pedalear. En la segunda ley, esta asegura que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Esto quiere decir que para una misma fuerza, la aceleración será mayor cuanto menor sea la masa del tándem bicicleta-ciclista. Y la tercera ley, acción-reacción, resume el contradictorio aunque necesario juego de energías puestas en marcha por este ingenio. Cuando damos a los pedales, la fuerza llega a la rueda trasera que a su vez ejerce sobre el suelo una fuerza de acción. La reacción del pavimento es devolver una fuerza sobre la rueda trasera de igual dirección pero de sentido opuesto, es decir, siempre adelante. En este punto del video vamos a explicar la relación entre el movimiento circular y el ciclismo. El movimiento circular, como su nombre lo indica, es aquel que presenta un objeto que se mueve describiendo un círculo. Para entender el movimiento circular se debe tener claridad de algunos conceptos, como por ejemplo el radio de la circunferencia, el cual hace referencia al segmento que une el centro del círculo con un punto cualquiera del mismo, el periodo, que se define como el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa, y la frecuencia, que se entiende como el número de vueltas que realiza el objeto en una unidad de tiempo. La relación entre el número de vueltas y la unidad de tiempo se representa con los hertz. Otro concepto que debemos manejar muy bien es el término de velocidad tangencial. Decimos que el movimiento circular emplea velocidad tangencial porque si observamos el vector de velocidad, este siempre será tangente al círculo, es decir, es una línea que toca el círculo en un solo punto. En el ciclismo el movimiento circular se da en tres partes: en el pedal, en las ruedas y en la cadera. De esta última la más importante, porque la cadera es la encargada de ejercer el movimiento de todo el miembro inferior sobre el pedal, y el pedal a través de la cadena mueve las ruedas. La cadera realiza un movimiento circular que se da en las cuatro fases del pedaleo. Este movimiento circular se da mediante la contracción de los músculos que se involucran en la flexión y extensión de cadera. El movimiento circular se puede clasificar de dos formas: en el movimiento circular uniforme y en el movimiento circular uniformemente acelerado. Para explicar estos conceptos realizamos una representación de cómo se da el movimiento de la bicicleta en una pista en forma de óvalo, en la cual vemos que se compone de dos partes rectas y dos regiones angulares. De esta manera decimos que cuando el ciclista se encuentra en las partes rectas de la pista, se lleva a cabo un movimiento circular uniformemente acelerado, porque existe una variación de la velocidad. Y cuando llega a la región curva de la pista, se realiza un movimiento circular uniforme porque la velocidad es constante. Presión atmosférica. En el ciclismo la altura está basada en la diferencia de la presión atmosférica que existe entre la altitud y el nivel cero. A gran altura el aire es menos denso, por lo que hay menos número de moléculas de oxígeno por unidad de volumen. De forma independiente, con la altura el aire está compuesto por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. A través de la altura que va ejerciendo el ciclista, la presión sobre estos dos gases disminuye y sus moléculas tienden a separarse, donde disminuye de esta forma su densidad y por tanto el número de moléculas que el organismo inhala con cada inspiración. La fuerza normal se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo. En el caso del ciclismo podemos evidenciar la fuerza normal en el sillín de la bicicleta, ya que este ejerce una fuerza sobre el ciclista y se representa de la siguiente manera. También podemos hacer una relación entre el concepto de resorte y la contracción muscular, estableciendo que cuando los músculos realizan contracción concéntrica hay una semejanza con un resorte de compresión, y cuando hacen contracción excéntrica es semejante a un resorte de tracción. Y finalmente abordaremos el mecanismo de polea característico de la bicicleta, en donde vemos un sistema compuesto de dos poleas fijas que son el disco y los piñones.